Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca, El programa de los tres cuerpos de Cixin Liu. gracias por pronunciarlo vos, es un libro de ciencia ficción publicado en el 2006 en distintas revistas y después como libro único en el 2008, me acordé mientras te lo decía. Te estaba por Sí, acuchillar porque sí, me habías sí, dicho 2008 y lo empecé sé, diciendo, no, se publicó en 2006. por eso lo legalicé. La historia empieza durante la llamada Revolución Cultural China, una época en la que perseguían a detractores del movimiento comunista dentro del propio movimiento comunista. Entonces había toda una cacería y los protagonistas, sobre todo en el primer capítulo, eh, sufren de distintas maneras este clima tan particular. Eh, el problema de los tres cuerpos es, en principio, un juego de realidad virtual en que los jugadores deben descubrir cómo funciona el sistema solar de un planeta con leyes físicas distintas a las nuestras y ya veremos cómo se va desarrollando toda la cosa. ¿Tenés algo para averiguar, Por para su... agregar? para que lea el libro, a ver si averiguo de qué va. Dale, yo debería leerlo. En todo esto disparado porque el descubrimiento de un científico, ¿no? Que llamado más bien como le comparten la información de que numerosos científicos están suicidándose o desapareciendo y es altamente preocupante para la comunidad científica y algo así como una alianza de los países porque si bien transcurre, ¿no?, dentro de todo de una época pseudo actual, claramente hay diferencias con la historia de la humanidad. Absolutamente. Bueno, sí, me había olvidado este detalle. Se generan reuniones en las que aparece tanto la OTAN como miembros del ejército o del gobierno ruso y de distintas agrupaciones que uno prevé, si bien no hay una guerra, con intereses absolutamente contrapuestos y sin embargo estaban todos ante la misma mesa para develar por qué esto del suicidio de todos los científicos, entre otras cosas raras que empiezan a ocurrir. ¿Algo más? Nada más. Muy bien, entonces paso a estilo. Y del estilo, no tengo mucho para decir, porque creo que se interesó mucho más por la historia en sí, por todo lo que iba pasando en cuanto a historias y en cuanto a conceptos que iban apareciendo. Eh, Se interesó más por ese factor, o el peso, perdón, se volcó mucho más en este factor que por buscar cierta belleza estética de frases y palabras rebuscadas. eh, La floritura. la floritura, exacto. Creo que se basó mucho más en la historia en sí que en la floritura. Me hubiera ahorrado 15 minutos de charla con la palabra floritura. Así que creo que no buscó un estilo particular. Eh, Siempre me cae dentro de todo bien esta decisión, porque me hace pensar que es un estilo narrativo simple, muy dinámico y muy cercano, sobre todo. Demuestra que no hay que ser Borges o tener la floritura de Borges para escribir una gran novela. Y esto creo que con muchas cosas que vamos a decir más adelante, es un gran libro. Insisto con esto, siento que no quedaron, o por lo menos a mí no me quedaron grandes frases que pudieran convertirse en un tatuaje o un personaje demasiado profundo, independientes del deseo del escritor, complejo, pero sí me quedo con lo que le salió, con que le salió una historia muy redondita, concreta, coherente y de nuevo, con muchos, sobre todo con muchos conceptos y seguramente de la física o de otras ramas científicas, volcados, que es lo que yo quiero, volcados a la ficción, ¿no? A mí me gusta cuando, no tanto leer um, una propuesta, una exposición de argumentos científicos, sino estos mismos argumentos científicos, pero volcados en personajes y en historias ficcionales que a mí me pueden llamar mucho más la atención y me terminan entrando de la misma manera estos argumentos de los que hablaba. Así que por eso me gustó mucho esta decisión y por eso marco que el estilo eh, fue narrar la historia, justamente sin estilo, con neutralidad, sin decorarla, con floritura, sin romperla nunca, sin desviarse, sin arriesgar tampoco. Y en este caso la no toma de riesgo, que yo generalmente la marco como algo negativo, en este caso me pareció acertado. Vamos con tu estilo. Bueno, yo voy a decir que para mí sí hubo florituras, pero que fueron muy poco disfrutables. Realmente ahora no voy a poder encontrar, pero eh, tiene algunos momentos en que hace algunas metáforas sobre cosas que están pasando y demás que son como eh, hiper teatrales, ¿no?
Son como emociones muy fuertes o cosas por el estilo, pero que se escapan, ¿no? Es como que lo intenta hablar desde casi de una manera poética y no funciona para nada. No lo hace demasiado, pero en algunos momentos pasa, está ahí y no me gustó. Otra cosa es que sentí que el estilo era muy seco, ¿no? No había mucho para qué tener en cuanto a las descripciones y demás. O sea, obviamente estaba más interesado en lo que iba pasando en la trama, pero sentí que no siempre contextualizaba muy bien las escenas y eso es algo que, bueno, yo disfruto porque me ayuda obviamente a imaginar lo que está pasando, ¿no? Es como que por ahí no había necesariamente demasiadas descripciones de los personajes o de los lugares donde transcurrían las cosas. Estaban, no quiero decir que faltaban, pero por ahí, bueno, a mí me hubiesen gustado un par de cosas más como para terminar de adentrarme en este mundo. Fuera de eso también, la verdad que me molestaron un poco los pasajes iniciales que son sobre el comunismo y demás. Algo que yo en algún momento mencioné hablando con Tincho, con vos. Fue el hecho de que obviamente no le voy a criticar a una persona nacida en China y durante la época y que haya vivido lo que vaya uno a saber que vivió. Cuál es su opinión del comunismo, no de algo en lo que a mí no me atañe. Eh, o sea, más allá de las ideologías o creencias que yo tenga, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Que se sintió como muy propagandístico, ¿no? Muy, mirá lo malo que es el comunismo, mirá esto y demás, y vemos, ¿no? Situaciones que son ficticias, ¿no? Y que terminan siendo como sangrientas al pedo, con algo que después realmente en la película no se... En la película. Uf. En el libro no se vuelve a repetir, ¿no? Este nivel de crueldad, este nivel de por ahí, digamos, de ensañamiento con las personas, ¿no? Hay algunas escenas de muerte y demás, pero realmente son, por ahí se pasan un poco de largo o llegan después de un clima muy importante y esto es cómo nos recibe el libro y no se siente como muy recompensante, ¿no? No creo que se obtenga demasiado de cómo arranca. Entonces, vos sabés que curiosamente en las primeras versiones, ¿no? Que probablemente sean esto que salió en las revistas, esa no era la primera parte del libro, sino que eran capítulos más adelante, que eran medio Mira como vos, para evitar quejas o demás, ¿no? La crítica al gobierno o lo que fue el gobierno en claro, esos años, como para un evitar, flashback. sí, represalias o demás, por cómo estaban hablando del país. Ujú. Este, también tengo que decir que la ciencia ficción de la que hablan y demás, si bien es interesante, muchas cosas que plantean o demás surgen directamente, por ejemplo, del juego y, y no necesariamente se siente como la ciencia ficción que a mí más me interesa durante grandes partes del libro. Ya mencionaré en su momento cuando lleguemos al desarrollo de qué estoy hablando. Pero también, o sea, muchas veces se me hizo como bastante largo y demás. Muchas, muchas cosas de este libro se sienten como exposición, como que tiene que sentarse alguien a explicarnos, che, esto funciona así. Para la gente que no entiende, sepa de qué está hablando, ¿no? Es como que empieza a jugar con conceptos y como juega con conceptos o trata con cosas que son más bien eh, tangibles desde el punto de vista de la ciencia, tiene que explicar de qué está hablando para que entremos todos en código y entendamos a dónde está yendo a parar y cosas por el estilo. Este, que tampoco, no realmente no sentí como que me funcionase del todo en cómo lo estaban trabajando, lo cual me parece una pena porque mucho creo que tenía que ver con esta insistencia de cómo tratar ciertos temas o cómo incluirlos cuando parecía, ¿no?, estar siendo escrito el libro por alguien que claramente tiene conocimiento y sabe bastante. Y bueno, sabemos que, creo, si no me equivoco, el autor fue ingeniero durante Mira, varios años. Así que es un tipo, digamos, que trabajaba en el ambiente o conocía de ciertas cosas. Y bueno, eso fue estilo y voy a vos. bueno, primero voy a hacerte de nuevo marcar una diferencia con lo que yo pienso, que más, no es tanto una diferencia con vos, sino agregar algo. Lo incómodo que se siente, por lo menos para mí, que la crítica al comunismo venga de alguien que lo vivió, o que presuntamente lo vivió, no podría, o sea, sí, supongo que sí, que vivió en China durante el Nació, comunismo. nació en la época del comunismo. Perfecto. Entonces, a mí me genera eso. Yo pienso lo mismo que vos. Detesto que, bueno, como lo que venimos diciendo de cómo hablar de la guerra. ¿Hablas mal de uno de los bandos o hablas mal de la guerra en sí? Bueno, acá fue eso. Acá fue hablar mal de uno de los bandos. Pero el que habló mal de uno de los bandos no era el del otro bando, sino justamente del propio bando, ¿no? O por lo menos alguien que sufrió en carne propia. Y me incomoda mucho a mí, que jamás viví bajo un gobierno ni cerca del comunismo.
sentirme cercano o sentirme alejado, si querés, del capitalismo, eh, siendo el comunismo quizás una de las grandes alternativas justamente al capitalismo. Entonces a mí me incomoda que me moleste, justamente me molesta que me moleste los argumentos en contra del comunismo, siendo que son escritos por alguien que lo vivió y que lo sufrió en carne propia. Claro. Eh, Bien, ¿algo? ¿No? Bueno, paso a No, legibilidad. dale, Por dale. primera vez me voy a quejar de la legibilidad, ya te lo había adelantado, eh, y primero de la legibilidad propiamente dicha, más allá de la terminología. Había capítulos que en el medio de la narración se interrumpían con un relato de algún personaje secundario, y ese hablaba sobre el relato de otro personaje secundario. Entonces, la manera que encontró, por lo menos el PDF que yo compré, de marcar estos distintos narradores, no sé por qué la risa, si es que es una risa, se siente más como que estás retorciendo a un gato. Y acá estamos en contra de todo maltrato hacia los gatos, sobre todo a los gatos de Seque, a los que queremos mucho. Muy bien. Vuelvo a entrar. La manera que encontró el PDF mío de marcar esta diferencia de narradores era empequeñecer el texto. No sé si en el tuyo también pasó, porque creo que usamos dos distintos. Pero terminaba de hablar, o sea, sé que terminaba de hablar y empezaba a hablar otro personaje y el texto se volvía más pequeño como para marcar esa diferencia entre ese texto y el anterior. Sí. Pero a veces exacto, pero a veces se sumaban dos o tres perspectivas diferentes, entonces el texto se hacía más y más y más pequeño. Entonces yo tenía que usar lupa, 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 y se volvía insoportable, porque por algunos momentos, tampoco me voy a quejar, porque no sé si alcanza a ser el 10% del texto, pero era insoportable, porque tenía que hacer tres o cuatro veces, perdón, las tres o cuatro veces que sucedió, tenía que poner tanto la lupa que tenía que ir de izquierda a derecha, porque el hecho de agrandar tanto la imagen me obligaba a no leer entero un renglón porque no llegaba con la vista Ujú. directamente. Entiendo. Bueno, esa es una queja, si querés, más frívola, y ahora paso a la queja de la legibilidad en sí. Perfecto. Quiero mencionar que, así como cuando hablaba, esto te lo adelanté a vos en privado, una cosa que yo admiré de Joseph Heller en su Trampa 22, Catch 22, libro que analizamos para este mismo canal, fue que el tipo, siendo experto en el campo al que se refería casi todo el tiempo, que era la aviación en una guerra, en ningún momento exageró en detalles que seguramente manejaría y podría haber usado cuando quisiera. Siento que este no fue el caso. Ujú. No digo que alguien como yo, sin ningún conocimiento de física o ciencia, no pueda disfrutar esta historia, porque no pienso eso. De hecho, yo la disfruté y no hubo nada que se me escape, no hubo nada que no entendiese. Ujú. Pero sí digo que hubo largos pasajes de varias hojas en serio en las que el autor se detenía a explicar minuciosamente algún detalle bastante complejo, científico y elevado. Eh, Ojo, siento que lo explicaba para que un gil como yo pudiera entenderlo sin problemas, pero mi problema era que no me interesaba entenderlo. ¿Me entendés? Yo me meto en un código en el que, si vos me decís esa cosa vuela, yo te creo que esa cosa vuela. No necesito que dediques 30 hojas explicándome las teorías y las razones por las cuales esa cosa podría llegar a volar en X contexto, y después me adaptes a ese contexto ahora y entonces me explicás que esa cosa vuele. Todo eso a mí me aburre muchísimo. Me saca las ganas de leer, de verdad, y me encuentro en un momento con que estoy pensando y pensando, con la vista, o sea, pasando, leyendo con la vista las palabras, pero pensando en cualquier otra cosa o sin prestar atención, y entonces eso me obliga a leer una vez más. No sabes lo que difícil que es hacer una línea recta. No, no lo sé porque yo soy muy bueno haciendo líneas rectas, así que es un problema totalmente tuyo. Sí, definitivamente. Y por suerte nunca lo hice dibujando en un pad, así que es, de nuevo, un problema tuyo. Sí. De nuevo, me aburría y me sacaba las ganas de leer, y de nuevo me encontraba con que no estaba prestando atención, entonces tenía que volver atrás para de nuevo leer algo que no me interesaba. Este, em, Muchos tecnicismos, que está perfecto, ya te digo, no es que no entendí algo, yo entendí todo, o quizás no, ya me lo dirás vos más adelante, me demostrarás cosas que no entendí, entre insultos, como hace siempre, pero no es algo que no Forro. entendí. Otro, no me sorprende, ya no me sorprende, es el clima laboral que vos generás. No es que no entendí, sino que no me interesaba entender. Y si Ujú. vos me decías que esa cosa volaba, yo te entendía que esa cosa volaba, de nuevo. Y aclaro que es algo puntual mío.
soy yo el que no necesita este nivel de aclaración. Por ahí si alguien que escucha esto en algún momento no coincide y de verdad disfruta de este nivel de explicaciones, yo le recontra recomiendo este libro, porque yo sé que es algo mío, puntual, que no necesito que me expliques algo, yo entro en el código y vos me decís que vuela y eso vuela. Ujú. Sacando esos largos momentos, porque esto sí, como lo que dije anteriormente, que esto de las letras hiper chiquitas no eran ni un 10% del libro, esto sí, puedo decir que es un porcentaje interesante del libro, me arriesgaría a decirte 20, no sé si quizás me estoy exagerando. Este, como decía en estilo, en general, estuvo muy sencillo de leer, muy entendible, muy cercano, como ya dije. La traducción fue espectacular, no debe ser fácil. Los contextos, los climas políticos, todo era fácil de entender, aún sin saber absolutamente nada sobre la política china de esa época, menos que Ujú. menos. Así que, como marco una cosa, marco la otra. Saliéndonos de esta parte, era muy fácil de entender y muy disfrutable, si me permitís el adjetivo. Y pasamos a tu legibilidad. Muy bien. Sí, o sea, puedo entender, ¿no? Claramente lo que estás mencionando, los problemas que surgen de esta manera de hablar. eh, Perdón, de hablar, de desarrollar el texto y demás. Eh, a mí también, ¿no? Me pareció como que era un texto bastante seco en cómo te atrapaba, porque ante todo no tiene que ser interesante. Y me parece que había elementos para hacer en el libro, pero había mucho que se desarrollaba de una manera que era eh, como muy estereotípica y a la vez no con toda esta sobreexposición, con momentos que realmente sentía que nos hacían perder mucho el tiempo. Vos esto que decís, ¿no? De tener que estar entrando en el pensamiento de un personaje y después en el otro y bla bla bla. Y, y que fue realmente denso en el sentido de, por ejemplo, eh, cuando agarramos y conocemos la historia de un personaje que era la pareja de otro personaje y que era un genio matemático y que había estado con monjes budistas y cómo había entendido parte del problema de los tres cuerpos y, y todas cosas por el estilo. Eh, y que me estoy dando cuenta que el dibujo que hice no tiene sentido, pero yo ya estoy acá y voy a continuar. Nada tiene sentido, sé que. Sí. Nada tiene sentido. Qué En triste, especial el dibujo que hiciste. qué triste que estoy ahora. Estoy muy, 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 muy triste. Imagino que sí. No es fácil. Fuerza, fuerza. Gracias. No, es que conocemos la trayectoria y el trasfondo de un personaje y qué es lo que pasa y demás. Y en el momento que pasa en el libro, es un personaje que va a hablar con un policía y esperan que llegue un científico, que es nuestro protagonista o uno de nuestros protagonistas, y en ese momento agarra y cuenta todo su trasfondo. Están intentando resolver un crimen y dejan que un tipo, en medio de una declaración o testimonio, se cuenta la historia de su vida. Para algo que es irrelevante con lo que pasó. Irrelevante porque es tan sencillo como decir, che, vi a este tipo. O creo que este grupo de gente está detrás de lo que pasó. Te comes dos o tres hojas de exposición con el trasfondo de un personaje que después de eso no importa más en la historia. Y no es la única vez que pasa. Con todo esto de los trasfondos y demás, y las idas y vueltas, ¿no? Entonces me parece que el libro pierde un montón de tiempo con un montón de cosas que no son importantes, ¿no? Y también te puedo decir, otra cosa que me costó mucho son los estereotipos que había en el libro, ¿no? Sobre las funciones por ahí de los hombres y las mujeres, de cierto trato, ¿no? Que había, como que todo es hiperlógico dentro de... Y también como bastante no hiperlógico. Eh, ¿Cómo sería la palabra? O sea, sí, hiperlógico, pero lo que estoy buscando es como que... ¿Viste ese trato que tienen los personajes que es bastante como... Eh, como sobrante, pero a la vez como pedante, ¿no? La Sí, mayoría sí, de los sí. científicos son todos pedantes. Y todos viven para su profesionalismo, no tienen cosas fuera de eso. Y Ujú. no tiene que ver con cómo haya sido escrito el libro en sí necesariamente. Pero te genera algo que es como bastante chocante en todo el estilo general del libro. Porque le dedica un montón de tiempo a explicar cosas que le pasan a unos personajes, pero después los personajes no son necesariamente muy interesantes. Y eso lo vuelve como más denso todo, ¿no? Hace que se alarguen capítulos y capítulos y capítulos en que vamos viendo cosas y demás y que yo, me parece que se podían haber resuelto de una manera más sencilla y abocarnos a partes más interesantes del libro
de manera más rápida. Creo que mezclé cosas ahí, pero bueno, sigue siendo mi opinión, así que ahí estamos y voy a vos. Bueno, entiendo tu opinión, absolutamente. Más te vale. Eh, pero creo que en cuanto a lo de que en medio de una entrevista policial no me está saliendo, en un medio de un interrogatorio, creo que en todas las producciones suelen salir a aflorar temas que nada tienen que ver con la causa que están interrogando. Eso a mí en general no me disgustó. Sí, esto noté lo mismo que vos, estos patrones en que todos los científicos eran el mismo científico, con distintos niveles o distintas ramas de la ciencia de la cual eran expertos, pero sí, todos eran Ninguno tenía vida igual. fuera de la ciencia. Sí, de hecho, el único personaje que le aportaba un poquito de frescura y que tenía la misma relación con todos los demás personajes, excepto con Wang, era Dashi, que era Sí, esta especie el comisario. de detective gracioso y simpático y vago, pero al mismo Pero tiempo hiper saga también. resolutivo. Sí, sí, bastante. Exacto. Como, ponele que mucha experiencia de mundo, por así decirlo. Era bueno leyendo a la gente. Exacto, sí, 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 bueno, todo bastante estereotípico, en eso estoy completamente de acuerdo. Paso al desarrollo. Dale. Para mí, y atento con esto, me parece que el desarrollo fue lo mejor del libro. Y como dije hace poco con el CD de los espíritus, creo que este libro va a recibir varios palos, eh, tuyos pero también míos, así que esto que es un elogio, quiero explayarme. Tuvo esto que vengo diciendo, que me encanta de los rompecabezas. La historia se iba armando de pasado a presente y de presente a futuro, para volver a revisar pasado, presente y futuro, pero desde otra perspectiva. Entonces volvemos al pasado, presente y futuro, pero desde otro lado y viendo cómo lo que ocurría del otro lado iba repercutiendo en lo que pasaba de este nuevo lado que nos presentan, las intercomunicaciones de un lado y del otro, y en qué contexto pasaba cada cosa. Eh, Pasaba algo que me divertía mucho, que era que como se necesitaba tanto tiempo para que un mensaje llegue de emisor a receptor, o tanto tiempo para que un mensaje reciba su respuesta, este, el que escribía algo, cuando la otra parte lo lee, eh, tuvo tiempo de arrepentirse de lo que dijo, o todo su contexto cambió y él ya no tenía el puesto que tenía cuando lo escribió, o ya no tenía la misma incredulidad por por la raza humana, en caso de los terrícolas, este, que tenían cuando mandaron cierto mensaje enojados justamente con la raza humana. Todo el contexto de la misma Tierra viene cambiando y el que manda un mensaje pidiendo que la vengan a destruir, después puede desaparecer o cambiar de opinión y el que del otro mundo contesta que nosotros no les contestemos porque a los terrícolas no les conviene que los descubran como planeta habitable, también está en un contexto muy particular que también varía. Este, y esto de cómo la decisión de una sola persona puede afectar a todo un planeta, tanto en el nuestro como el planeta trisolar, me encantó, porque simplemente es así. Es sacarle un poco de solemnidad a la historia, pero no a la historia de este libro, sino a la historia universal, a la historia. Ujú. Muchas veces uno piensa que los líderes o los encargados de ciertos aspectos eran pro hombres que trabajaban para la historia y un simple desencanto que tiene un empleado del correo, en el caso de Trisolaris, que no me acuerdo, un empleado del radar Sí, empleo de intergaláctico. monitoreo. Bueno, un simple desencanto de ese tipo, de ese empleaducho, provoca que mande un mensaje que puede afectar a todo Trisolaris, que es un planeta con cientos y cientos de civilizaciones distintas porque se iban borrando y regenerando, o rehidratándose, como le dicen en el libro. Entonces, eso a mí me pareció muy atractivo. Este, Después voy a detallar dos puntos que me parecieron siempre negativos, y acá estuvieron. Digo que me parecen siempre negativos en cualquier otra obra, y acá estuvieron los dos presentes. Uno de ellos es la queja permanente a un sistema, en este caso la queja hacia el comunismo. Lo que vengo diciendo es que no hay forma de hablar de guerra, ya lo dije antes, que me interese, salvo que sea justamente hablar en contra de la guerra. Y acá fue lo que yo te dije. Si bien obviamente yo detesto las herramientas mediáticas, culturales, en este caso un libro, pero también lo hemos mencionado en películas, eh, bueno, decía, yo detesto las herramientas procapitalistas, en este caso no creo que haya sido así. Justamente esto venía de alguien que pareció sufrir en carne propia, o al menos sus personajes, el comunismo, y tenía mucho que decir al respecto, y todo el derecho del mundo para decirlo. Pero al menos lo que a mí me hace que pierda el interés es cuando la crítica es a un modelo, y en este caso a una etapa muy puntual de un modelo, eh, sin atender al otro modelo en cuanto a una guerra fría en la que hay claramente dos modelos en oferta,
vos estás criticando a un modelo y en ningún momento estás ni poniendo cosas positivas de este modelo, ni poniendo cosas negativas del otro modelo en este mundo polar que Ujú. tenemos y que teníamos en el 2008 y que Y teníamos durante la guerra, perdón, durante la, ¿cómo se llama? La cultural, la revolución cultural. sí, y comentario, ¿no? Sobre esto. Dale. Muy importante, que también tampoco habla de los otros sistemas que, digamos, eran pervasivos en China y que tiene una historia muy complicada, ¿no? Hay mucho, hubo mucha guerra en Seguramente. China como parte de la caída del sistema imperial. Ujú. Y por ejemplo, particularmente China estaba en una guerra civil entre básicamente lo que era el bando comunista y el bando más tradicionalista y demás, o bueno, más de derecha, ¿no? Básicamente, que es lo que después termina formando Taiwán, ¿no? Que es, por así decirlo, una nación reconocida. Son básicamente los remanentes del- de las facciones de derecha de China, ¿no? Y es una historia re complicada. Estaban en guerra en medio de la segunda... Estaban en guerra civil. Empieza la Segunda Guerra Mundial y una invasión de los japoneses a China y, y agarran y dejan de pelear entre sí para pelear contra los invasores. Termina la Segunda Guerra Mundial y siguen peleando entre sí. O sea, imagínate, no. O sea, todo lo que representó esa época es muy difícil y demás. Pero bueno, ¿no? Todos estos elementos que también, digamos, eran la otra cara, el otro bando, ¿no? Están como recontra desaparecidos de la historia. Y bueno, después lo voy a desarrollar un poco más. No te quiero terminar de sacar Dale. el tema, así que todo tuyo. No, por favor. Ya Pero termino y es muy interesante, no tenía ni idea de esto que me decías. Nada, cierro con eso, que si vos me criticás durante todo el libro a un modelo, en este caso el modelo comunista, siempre como un palo en la rueda, y jamás mencionás el aspecto o los aspectos o algún aspecto positivo de este modelo, o un aspecto negativo, si querés, de la ausencia de este modelo, por lo tanto caer en el mercado y en lo que se llama capitalismo, en medio de una guerra fría, porque más allá de que no estábamos oficialmente en guerra fría, todo el tiempo estamos en guerra fría, quieras o no estás tomando partido, y a mí no me gusta, generalmente no me gusta la propaganda partidaria y menos aún cuando no me gusta el partido que estás tomando. bueno, Y lo... nada, no, 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 sí, No, sí, sí. no, no, dale, dale. Dale porque cambio radicalmente de tema ahora. Y también con el hecho de que básicamente el libro no plantea ninguna solución. Ujú. O sea, no plantea ninguna alternativa. Se la pasa quejando de un sistema, no dice, che, miren lo malo que es, ¿no? De lo que pasó hace décadas y décadas. Y obviamente pueden haber, no, no sé, de nuevo, la historia de China es bastante complicada. Y la evolución de lo que fue el comunismo en China es complicada. Tiene muchas caras, ¿no? Hay que ver si se puede decir qué es comunismo en China y si sigue siéndolo, bla, bla, bla. Bueno, perfecto. Vos tenés muchas quejas sobre el sistema. ¿Cuáles son tus soluciones? Porque quejarte de algo que ya existe lo hace cualquiera, ¿no? Ujú. Y el libro realmente no toma muchas posturas sobre cuáles son las decisiones. Más allá de que puedes decir, si soy pro invasión alienígena para que vengan y nos tomen de esclavos o cambien toda la estructura del mundo de la Tierra, ¿no? Como son una de las dos facciones que son pro alienígenas. Entonces es como que realmente no se para de ningún lado, no te dice, che, yo tengo la posta acá. De hecho, la mayoría de los personajes del libro son hiper pesimistas sobre el futuro Ujú. de la Tierra. Sí, no hay nadie que contrapese, salvo Dashi, si querés, que termina con un mensaje esperanzador, no hay nadie que nos venga a hablar bien de nosotros mismos. Ujú. Que está perfecto, que, o sea, no tengo ningún problema con que seas pesimista. De hecho, yo estoy bastante pesimista últimamente. Pero bueno, sigo. Todo tuyo. Dale. Lo último que quería marcar en cuanto a estas dos cosas negativas que noté, y que siempre que noto, por supuesto que trato de marcarlo, es que en algún capítulo donde la protagonista se refugia en una cabaña, el autor menciona muy al pasar que los maridos le daban palizas a sus mujeres y como a ella no la trataban, ella entendía eso como una muestra de respeto hacia ella, y hablaba de estas palizas como algo igual de grave que coquetear con las viudas, digo algo textual. En realidad era filtrear, o no, no, ¿cómo es? Flirtrear. Flirtear, sí, coquetear igual. La Ok. palabra está bien Bueno, sí, usada, así sí, que. coquetear. Coquetear con las viudas. Era tan grave coquetear con la viuda a un hombre casado como darle una paliza a tu propia esposa. Y bueno, eso lo dijo así al pasar, lo pensó así al pasar si querés la protagonista, y nunca hubo ningún tipo de señalamiento sobre eso, así que entiendo que es una sensación que este escritor entendió que una mujer puede tener. Ujú. O sea, que es correcta, que como le pegan a todas las demás y a mí no me pegan, es porque a mí me respetan. Y nada más. No me molesta que le peguen a todas las demás, etcétera.
Por último, una de las cosas que más disfruté del libro fue lo que se dijo en la reunión de las asesinas del padre de la protagonista. ¿Te Ujú. acordás? Sí. El padre de ella en uno de los primeros capítulos es asesinado por un grupo de esta batalla cultural. Y entonces la protagonista más grande y consagrada, en el campo de la ciencia por lo menos, reúne a estas asesinas y bueno, estas mujeres, se entera la protagonista que estas mujeres fueron enviadas a campos de trabajo donde compartían tareas con anteriores rivales de ellas, también dentro de esta misma batalla cultural, y esa mirada, esas miradas de resignación que describían las protagonistas, esa ausencia total de encono, porque ellas se encontraban con un tipo con el que se habían querido matar miles de veces, se lo encontraban en campos de trabajo, ambos en esta cárcel forzosa y laboriosa que les sacaba absolutamente todas las energías, todas las creencias, bueno, como era el precepto seguramente de los que los mandarían a esas cárceles, de limpiarse, de sacarse las energías, de sacarse todo y volverse un nadie, un trabajador, agachar la cabeza y trabajar. Ujú. Entonces, de nuevo, esas miradas de resignación que describían, esa ausencia de fuerza, de encono, de enojo, que otrora eran furia, ahora es absolutamente una mirada triste y decaída, yo lo sentí muy bien recreado, muy crudo, porque no te voy a negar que es algo muy, muy puntual, esta sensación, muy particular o sea, yo nunca la viví y no conozco a nadie que la haya vivido, y casi ningún personaje de lo que haya leído o visto han vivido una situación como estas, pero me parece maravillosa. Solamente esa mirada me pareció maravillosa. Entiendo. Y dale vos con tu desarrollo. Muy bien, bueno. Em, Tres cuartos del libro se me hicieron pesadísimos en lo plagado que estaban de dogmatismos, ¿no? En contra del comunismo. Ujú, De nuevo, no tengo un problema per se. O sea, tengo un problema con algo que me parece que es propagandístico, como dije, que son los dos primeros capítulos en los que hablamos de la crueldad del comunismo. Que me parece que podés hacerlo, pero acá estás inventando un personaje literario y diciendo, che, los comunistas impalaron a esta chica sobre una reja. No, y es como, bueno, ¿ves? Eso hacen tus comunistas. sí. De eso son capaces. Este. O sea, se siente como que hay una ponzoña ahí por hablar de un sistema en particular y eso aparece y vuelve a aparecer una y otra vez en el libro. No con tanta brutalidad, ¿no? Pero siempre está ahí el fantasma del comunismo, que puede entender por qué, ¿no? En la visión de alguien que lo vivió. Por supuesto. Pero de nuevo, vengo a quejarme. Ninguno de los protagonistas parece tener una solución a estas cosas. Y de hecho los protagonistas viven en un mundo en el que no existen eh, los problemas de clase, no existen, digamos, las falencias del mercado, no existe la pobreza, no existe la destrucción de nuestro planeta, el abuso de los recursos, ¿no? Eh, Porque agarran y toman el mundo, o sea, están preocupados por los trisolarianos y lo que va a pasar allá en la distancia y demás, pero no existe nada más de todos estos problemas que pueden surgir y que son actuales, ¿no? Incluso, tanto en el momento que se escribió en el libro como ahora, ¿no? Los problemas del calentamiento global y todas estas cosas, realmente, o sea, se siente como que eh, podría haber, podrían versionarse estas cosas, ¿no? Como un problema de nuestras sociedades y sin embargo no forman parte, no son importantes o interesantes para la estructura del texto e inclusive termina por momentos no trabajando con personajes que realmente son nefastos. O sea, en un momento del libro hablamos con, sí, no, el protagonista habla con un personaje que es un yankee, que es un coronel o no me acuerdo qué. No, Henderson, no. Sanderson, no. Sanderson, por ahí anda, sí. Continúa. Bueno, no, un militar yankee que formó parte de el derrocamiento de un presidente en los 90 de Puerto Rico, si no me equivoco. Y eso en particular, ese momento histórico del que están hablando nuestro personaje y tan amablemente comparte con este muchacho, ¿no? Que de hecho aparece, si no me equivoco, es el mismo que aparece varias veces y el que le regala... O yo El me estoy mismo. confundiendo, sí, Stanton. No, 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 es el mismo. El coronel Stanton. que le regala los puchos a Dashi. Exactamente. Sí, el mismo. Bueno, eso de lo que está haciendo mención el coronel es el derrocamiento de un dictador en Puerto Rico, el cual colaboraba con los Estados Unidos. Y en el momento que los Estados Unidos fue y dijo, che, vamos a sacar a este dictador de acá, es porque el tipo ya no le funcionaba. El tipo los había Exacto. traicionado, se había lavado las manos y no quería dar el brazo a torcer y fueron y lo hicieron mierda. Y era un tipo Mira. que
los ayudaba a ellos a mover armas hacia América del Sur para ellos seguir manejando lo que fueron las varias dictaduras y los conflictos armados para desestabilizar América del Sur. Ujú. Ese es uno de los personajes que ponen. Obviamente no era un personaje, no sé si es un personaje real o no, si fue un coronel en particular y demás, pero hace mención a un hecho histórico súper Exacto. importante que tiene que ver con la libertad de los personajes, ¿no? O sea, en este caso la libertad de de personas de América del Sur, que me parece que estarían muy en boga con las quejas que tiene nuestro autor sobre, sobre el comunismo en China, ¿no? Un gobierno de, un gobierno totalitario y demás, si queremos hablar, ponerle del conocimiento popular de lo que tiene lo que fue el comunismo en China, ¿no? Como te digo, son temas súper complejos y hay mucho para examinar, como les en la mayoría de la historia del siglo XX. Eh, pero bueno, en nuestro caso, ¿no? O sea, lo mencionan así como ya y listo. Ah, sí, bueno, este coronel participó en esto. Entonces, la verdadera historia, y no, la menciona los hechos que forman parte de la historia, no, es como que no tienen peso, no importan, ¿no? Es como de papel la crítica, ¿no? Porque igual seguimos jugando con cosas y elementos que están destrozando nuestra sociedad actualmente y son súper importantes, ¿no? Las atrocidades, pero por falta de conocimiento de causa se toman a la ligera, se toman como un elemento de gracia o de color, simplemente para establecer la ambientación en esto que está ahí ya. Esto es mi queja en cuanto a lo que son por ahí los elementos políticos, porque me parece de nuevo que las quejas por ahí son más superficiales de lo que pretenden ser. Pero fuera de eso, la verdad que me resultó molesto el desarrollo, que el libro empieza, ¿no?, con esta idea, nos tira, che, están, eh, están asesinando científicos y todo eso, y le encargan, che, por favor, descubrí todo esto y demás. Y y la historia primero no tiene una pinta como de ser recontra global, de ser reavanzada, de que hay un montón acá para ver de los personajes. Y todos se quedan en un par pequeñísimo de personajes, son todos, terminan siendo como súper cercanos, ¿no? Como que toda la historia cierra entre los personajes. ¿Por qué? Porque nuestro protagonista se había enamorado de una científica que se había suicidado. Esta científica era la hija de aquella muchacha que había visto a su padre asesinado por el comunismo, después había trabajado para el comunismo en un centro de investigación con radares, ¿no? Este, y, y es como que la trama se olvida de todo este tema de que hay una conspiración global. Lo mencionan, está ahí, pero el elemento global desaparece, ¿no? El elemento de porque es como que el personaje se empieza a chocar con un personaje o con otro que tiene las respuestas necesarias y no hay mucha investigación. Es como que él va ahí, le pregunta a alguien y se siente ante esa persona y esa persona le empieza a explicar todo. Y danos un poquito más, danos investigación, o sea, danos un esfuerzo de parte del personaje por conocer las cosas. Porque el personaje no está bien, se empieza a obsesionar. La verdad que la mayoría de las respuestas por ahí se siente como que vienen también del dilema de los tres cuerpos del juego, ¿no? El dilema de los tres cuerpos. Este, o también por ahí vienen de... Dame un segundo, que vi lo que estaba haciendo el dibujo no me está gustando. Em, Vienen, como te decía, de la exposición, particularmente de este personaje. ¿Cómo era el nombre de la chica esta? Nuestro protagonista se llama Xia Wenxie. No, ella es Xia Wenxie, la doctora, ¿no? Que es la madre de la chica que se suicida. Wang es el protagonista, ¿no? Que tiene hace todas estas investigaciones y demás. Y es como que se va colgando y va teniendo, no, o sea, va cayendo en estos descubrimientos, ¿no? En estas cosas. em, sí, en estos detalles que va encontrando de la historia, ¿no? No se siente como realmente haga mucho esfuerzo por conocerlo, si bien hay incógnitas que él intenta resolver, pero de nuevo es como que pareciera más como que el personaje está obsesionándose por diferentes cosas, ¿no? Particularmente por esta chica y además de lo cual se había enamorado. Interesantemente, o sea, empieza a medio como que involucrarse en la vida de una persona muerta, no habiendo jamás cruzado una palabra casi con esa persona. Se enamora de una mina porque la ve ahí, le dice que está muy linda y bla, bla, y demás. Y se mete en la casa de ella, en la casa donde está la madre, y empieza a revisar sus cosas en el pretexto de estar haciendo una investigación, pero nada más porque es un pajero. Eso a mí me resultó increíble, ese factor de la historia. En ese sentido es insufrible el personaje. Y mucho de esto es, te decía, tres cuartos del libro son exposición de las cosas que van pasando, de cómo se van chocando y demás. Por ahí de exposición también de elementos científicos, de la historia de los varios personajes, o porque están tan descreídos, de, por ahí de los elementos
de los sistemas actuales, ¿no? Conocemos un poco de la perspectiva de por qué por qué descreen del futuro de la humanidad, que básicamente no, los humanos son todos malos y demás y todo eso. En particular, una de las personas que cree esto es básicamente un multimillonario que Ujú. podría resolver muchas cosas en el mundo y dice, no, no, prefiero esperar que en 400 años lleguen los extraterrestres y nos dominen a todos. Son ideologías de papel. Y las pocas personas que le hacen frente a estas ideologías solamente se basan en el sentido de, no, che, los extraterrestres nos van a conquistar. Y no, como que no hay más examen de eso, ¿no? La contrapartida siempre es, ah, no, pero eso estaría mal. Pero no explican, ¿no? No hacen un análisis de qué podemos hacer nosotros como seres humanos para salvar este mundo en el que vivimos. Y eso me parece una pena total, o sea, me parece una tristeza ver cómo no podemos desarrollar un poco más. No está todas estas grandes mentes que nos presenta el mundo, están todas con la cabeza en el culo, ¿no? Diciendo, bueno, nos vamos a morir, no, no existe nada. Loco, tan Ujú. fácil te derrotan ideológicamente, o sea, por eso me molesta que este libro ataque tanto al comunismo, porque no te presentan nada de valor que te diga, vamos a resolverlo esto de esta manera, ¿no? Aparece de allí en un momento y a los personajes cuando ya saben que van a sufrir una invasión de parte de los trisolarianos, que son una raza que vive a años luz del planeta Tierra y tienen una historia terrible, ¿no? Son ciclos de destrucción constante en su mundo, sus civilizaciones se pierden, están buscando un nuevo planeta, perfecto. Van a invadir la Tierra porque Ye Wenye manda una señal haciendo rebotarla, usando el Sol como un amplificador de señales, ¿no? Para redirigir un mensaje, lo cual descubren la Tierra, bueno, perfecto, ¿no? Y se ponen tan mal dos de los protagonistas que dicen, bueno, ya no le queda tanto. No va a pasar hasta dentro de 400 años, o sea que en su vida no va a pasar, Ujú. pero no, o sea, no tienen con qué enfrentar los problemas del mundo. Y ya viven en un mundo que tiene un montón de desigualdad, tiene un montón de pobreza, tiene un montón de hambrunas, tiene guerras constantes, tiene destrucción de los recursos y de los medioambientes del planeta. Y se preocupan por algo que va a pasar en 400 años cuando no sabemos si vamos a sobrevivir 10 años más, ¿no? Con Ujú. nuestras estructuras y sociedades actuales. Obviamente en el 2008 era diferente, pero en el 2008 ya se sabía, ya en los Sí, sí, 80 se totalmente. sabía el desastre que Sí, había en climático y todavía estaban a tiempo de absolutamente. tenerlo y no lo hicieron, ¿no? Ujú. Entonces, el libro hace un montón de esfuerzo en mostrarte un montón de cosas alrededor de la sociedad y demás, y lo va entremezclando con el misterio de los tres cuerpos. El misterio de los tres cuerpos, no en base al juego y en base a la vida de los trisolarianos, que viven alrededor o en un sistema que tiene tres soles, los cuales, por la influencia, ¿no? Y demás, y su órbita caótica, no su órbita, bueno, sí, su movimiento caótico a lo largo del espacio, es muy difícil de predecir cuándo van a tener momentos de estabilidad y demás, y por eso se quieren ir. Perfecto. Eso es interesante, es re interesante. La descripción del juego me pareció densa, no me interesó, ¿no? Porque hay mucho de este jueguito, los tres cuerpos y demás, el coso, y hablan de la. Que yo, te mencionan a grandes científicos de la historia, que son en realidad jugadores o parte de la computadora y demás. Y no se me hace llevadero todo ese aspecto. Sí, que eso, perdón, tampoco me quedó del todo claro porque Sí. así como Wang, si no me equivoco, era jugador y se ponía, si quería, de nombre Copérnico. Yo por eso en alguna charla previa te había preguntado si era efectivamente un videojuego en línea o si cada uno lo jugaba y no afectaba al resto. Porque, de nuevo, si Wang se puede poner de nombre Copérnico, ¿por qué no otro jugador distinto se podría poner como nombre Einstein? Que Wang habló con un tal Einstein en algún momento. No, No a sé ver, si me equivoco. sí, no, entiendo. No queda muy en claro, o sea, se puede pensar que por ahí los asignaban en base a las a mentes de la zona y la época en la que aparecían a jugar y cosas por el estilo, qué sé yo. Ujú. Hay varias maneras en las que se podía entender, pero no quita que no era del todo no interesante o llevadero. Ayuda a plantear el misterio, pero me parece que también tarda mucho el libro como en desarrollar cosas o que se vuelva realmente interesante lo que están haciendo. ¿Viste que yo vengo Absolutamente. diciendo hace rato tres cuartos del libro? Sí, sí, sí. La última parte del libro me parece espectacular. ¿Qué es la última parte del libro? Cuando conocemos los experimentos de los trisolarianos para controlar el avance científico en el planeta Sí, Tierra, que es definitivamente. con el envío de dos protones. Pero ¿por qué dos protones son importantes? Porque agarran y cambian las dimensiones de ese protón, siempre manteniendo la misma masa, no sigue siendo un protón, pero de Ujú. manera que en su superficie puedan crear una computadora inteligente
que se mueve a una velocidad increíble, ¿no? Y siendo un protón es casi indetectable. Y con eso permiten controlar. Y toda la descripción de lo que va pasando y los errores que van surgiendo cuando los científicos no logran doblar las dimensiones de los protones que están creando, generan un caos que es increíble. ¿Por qué es Mm, increíble? Las descripciones que son tremendas. exacto. Y agarra y te transporta a una idea científica que a mí jamás se me hubiese ocurrido. No, o sea, si vos me decís dos protones, para mí no significa nada. Pero este Ujú. libro lo logra plasmar de una manera que es completamente fantástica y sin embargo te está dando a entender, ¿no? Conceptos científicos en cuanto a las dimensiones, en cuanto a la masa y todo esto, que son hermosas e intrigantes, misteriosas. Te transporta a un mundo nuevo con un par de palabras. Eso es lo que yo quiero de ciencia ficción. El último cuarto del libro, en cuanto empezamos a entender cómo los trisolarianos logran hacer cosas que parecen casi magia en la Tierra, en realidad son un uso muy inteligente, ¿no? De manipulación de la materia muy avanzada. En este caso, el protones como computadoras súper inteligentes, que lo Ujú. hacen a través de prueba y error rejugados, ¿no? Y es súper interesante ver todo ese proceso. Si todo el libro hubiese sido así, hubiese sido uno de los mejores libros que yo había leído en mi vida. Pero lamentablemente para mí está embadurnado de un montón de otras cosas que no me interesan, no me parecen interesantes o se me hacen densas, no me parecen bien escritos los personajes, no me interesan sus desarrollos, no me interesa toda la propaganda que tienen. Que por ello te diría, leo un libro que tiene propaganda socialista y me encanta, porque obviamente tiene que ver con cómo caigo. Pero estamos hablando de algo que termina siendo mi opinión, ¿no? Como veo yo las cosas. Y bueno, Sí, pero lamentablemente. no porque hemos visto cosas socialistas y vos te encargabas de ver quién las escribía o de qué personajes hablaba y marcar las distintas contradicciones en esa propaganda socialista. Así que no es tan Entiendo. básico como poneme algo socialista y aplaudo y poneme algo capitalista y me quejo. Claro. Hemos visto cosas socialistas y nos hemos quejado, sobre todo vos porque vos haces todo un análisis histórico que por ahí yo no hago, pero por eso te quería remarcar que no es que si te ponen algo socialista te gusta y esto como es antisocialista no te gusta. Y en ese sentido, bueno, fue una sorpresa para mí llegar a esa parte del libro. Es como que me enamoré de esa sección y me parece que valió la pena fumarme todo lo anterior por haber llegado a eso. Porque es como un atisbo de luz, es como decir, pará, puede haber algo súper acá, puede haber algo tremendo. Y eso hace que quiera leer los otros libros. No los voy a recomendar acá para leerlos en nuestra, no, como parte de nuestra review, pero los quiero explorar por la simple chance de que vuelva a encontrar este atisbo de luz, de nuevo. No, Ujú. hay genialidad ahí, Hay genialidad. pero bueno, lastima el resto del envoltorio, digamos. Exacto, lástima lo escondida. ¿Quieres darnos un puntaje o algún cierre? Sí, mi conclusión es un libro que en un gran porcentaje yo disfruté muchísimo, más allá de la cosita que le fuimos marcando. Yo no noté muchas de las cosas que, que por ahí vos habías marcado un poco más, con más crueldad en otra charla que tuvimos, que seguramente era antes de que vos hayas leído este final. Yo, por supuesto que también, no lo había leído todavía. Y estabas vos un poquito más crítico, así que Lo tenía más fresco el libro, ¿eh? lo También. tenías más fresco, seguramente. Eh, Estabas como más enojado con estos personajes científicos que eran todos No, una... totalmente. O sea, a mí me parece que hacen usan un montón de estereotipos sexistas, no tienen Ujú, personalidad, no tienen desarrollo, explican un montón de cosas de una manera que son recontra forras. Como te digo, es muy importante esto que son recontra pesimistas y no tienen ni siquiera una idea de cómo salvar este mundo que se está destruyendo a su alrededor sí, a bastante futuro. infantil, Sí, digamos. Bastante. sí, es como ven que se les cae un poco la... Tienen que empezar a hacer malabares con el mundo y dicen, bueno, ya está. Ya fue. Y a mí, que yo soy también una persona que ve el desastre que hay en el mundo, yo lo que opino es, todavía podemos. Es difícil, pero todavía podemos, pero hace falta que surjan las comunidades, que surjan los grupos de gente que tienen un interés común y que luchen contra estos elementos que son los que mayormente dominan la producción en nuestro mundo, la explotación de los recursos, la explotación del ambiente a nuestro alrededor. Y se puede, no es difícil. Sin embargo, este libro me pone, como te dijo, un millonario que lo único que dice, bueno, en 400 años que nos dominen los extraterrestres, porque yo con 2 millones no sé qué hacer, soy tan pobre, que Mm, bueno. bien. Sí, bien. Entonces, de nuevo. A mí la historia durante mucho tiempo me atrapó, la disfruté, me tuvo muy expectante. Me encantó el concepto de Trisolaris y justamente el problema de los tres cuerpos. Me gustó el planteo de esta civilización que se ponía en pausa, se deshidrataban y después cuando las cosas estaban bien continuaban y se volvían a hidratar hasta una futura catástrofe próxima. Este, creo que me hubiera gustado mucho más si detallaban un poco más a Trisolaris, a estos poblados.
a estos personajes históricos que eran del juego, ¿no? Pero protagonizaban de alguna manera las civilizaciones trisolarianas, Ujú. a estos seres que hubieran profundizado más, decía, a estos seres que podían deshidratarse, rehidratarse, que eran comidos por ratas incluso. Este, otra cosa que me hubiera gustado era, hubiera sido mayor complejidad en los mensajes. Quiero decir, ya que me explicaste tantas cosas, me hubiera gustado que me expliques cómo se daban a entender por civilizaciones que hablan otros idiomas, con otras estructuras, y quizás o vos no sabés si tienen o no tienen idioma. Yo entiendo que lo pasen por alto porque los lenguajes autotraducibles tengo entendido que ya están inventados y que ya están desarrollados, que son lenguajes con códigos que se explican en sí mismos, entonces cualquiera con inteligencia que llega a ellos puede interpretar el mensaje. Pero bueno, ya que me explicaste todo lo demás con un nivel de complejidad que hasta me cansaba, esto me hubiese gustado que lo expliquen un poquito mejor. Me hiciste acordar, Eh, porque Hola, empezaste a hablar y me empecé a tener un flashback de algo que fue lo que más me molestó del libro. a ver, La gente de la Tierra descubre el plan de los trisolarianos porque los trisolarianos le mandan el plan a los terrícolas. exacto, sí. ¿Por qué mierda hacen eso? Son tarados. Sí, siendo que, Todo depende en que la Tierra no se prepare y agarren y le dejan todo servido a la Tierra para que se entere. sí, siendo que cuando me lo mostrás todo desde la perspectiva trisolariana, ellos no están seguros de poder confiar en la gente de la Tierra. Y sin embargo le cuentan el plan. Ah, qué momento tan En fin. estúpido el libro. Me dio una bronca cuando lo leí. Pero son forros estos tipos. Están haciendo planes a lo largo de lo que serían siglos, ¿no? Toda su Ujú. civilización depende de esto. Y son así de forros. Sí, voy a estar completamente de acuerdo con que son forros. Bueno, nada, me quiero quedar con eso, con lo positivo, con que me divertí, con que me interesó, con que me causó gracia en algunos pasajes, con que me abrió la cabeza en esto de Trisolaris, en esto también tan bello que vos decías de todo este juego, toda esta estrategia que hicieron en base a dos protones. Ujú. Este, y bueno, me quiero quedar con eso y le voy a poner, déjame pensar, déjame en realidad compararlo con los otros libros, le voy a poner un 6. Yo le voy a poner un 4. Ajá. Yo le iba a poner un 6 hasta que me acordé de ese elemento de la trama. ¿Te gustó menos que todos los fuegos el fuego? ¿Qué? ¿Te gustó menos que todos los Ah, fuegos el el fuego coso. de Cortázar? Sí, No, pero me parece tan estúpido ese elemento que destruye toda la trama. entiendo. ¿Para qué hablé? En serio, sí. Sí, sí, yo sé. O sea, no puedo entender cómo una civilización inteligente de la cual depende su supervivencia como un error tan estúpido y tan idiota. Y están hablando de engañar a los seres humanos para que se crean que ellos vienen en son de paz. Pero agarran y le dicen todo. Es increíble. Es No, 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 increíble. no, no, para. A los humanos a los que le dicen todo, no los estaban tratando de engañar. Los humanos No, lo aceptaban que estaban vengan y queriendo destruyan engañar. todo. No, no, Lo esos está... humanos aceptaban que vengan y destruyan todo. No, está bien, perfecto. Sí. Pero ellos no les estaban diciendo la totalidad de qué tan cerca estaban, cuántos eran, y no un montón de detalles reales de la civilización de ellos y las capacidades que tenían, ¿no? Sí, Pero, sí. de nuevo, Tenés- ninguno de esos, o casi ninguno de esos de los adventistas, creo que se llamaban, y los otros eran los redencionistas, sobrevivió porque la mayoría estaban en el barco y se murieron todos ahí adentro. Ujú. La única manera que había que se enterasen del plan es si había un archivo el cual podían encontrar en el barco Y lo había, y la había. y lo había. Está bien, sí, es una crítica que absolutamente cabe. Y realmente, o sea, le quiero dar más al libro, pero me molesta tanto eso, me parece tan ilógico dentro de todo el mundo que estás construyendo y todas estas ajedrez cósmico que están jugando, ¿no? Los humanos y los extraterrestres y los defensores de los extraterrestres, que, que nada, me la rebaja, es así de sencillo. Y no quita que quiera seguir leyendo los libros, ¿no? Quiero Ujú. encontrarle una redención a estas sagas, pero bueno, eso ya será mi propio sufrimiento. Si ves uno que sí te gusta, invítame al resto, Ok. en Bueno, caso hace de que rato que no te estoy guste. dibujando, pero ya la verdad que no tenía más ideas para el Entiendo. caso. Y debo decir que me están gustando mucho. ¿Me haces un paseíto? ¿Cómo no? Ese me encantó porque es una imagen que yo imaginaba.
Esto que lleva acá es un tipo deshidratado. Me causó mucha gracia cuando leí la imagen con el tipo se lo lleva bajo el brazo a un chabón. Y fue como, bueno, wow. Ah, esa especie de almohada es un tipo deshidratado. Sí. Lo describe Mirá, como lo pliega y se lo lleva bajo el brazo. mirá Este es el vos, sí. protagonista, Wan Xie, la primera vez que entra al mundo de Yo los me tres los cuerpos. imaginaba muchísimo más caricaturescos, pero sí. ¿Y el otro? Ah, ahí está. Ese es el que abandonaste porque no tenía No, sentido. no lo abandoné. Ah, bueno, parece abandonado. Y son los tres péndulos, pero es solo eso. ¿Pero está volando el No, monumento? está apoyado en el suelo y demás, pero en sí no le dibujé todo el resto del contexto. Hice Ah, simplemente un mira, péndulo. mira vos, mira vos. Yo fui a una sola clase de dibujo y me dijeron siempre las cosas tienen que estar sobre algún objeto. Y este es el Así. autor. Y ese es el autor. El querido Cixin Liu. Eh, Sí. no quiero ser Está bien, no sabemos políticamente chino, correcto. no pasa nada. ¿Cómo? Ah, Aquí, hijo de mil. como... me ayuda que me cuides así. Sí, menos mal. Bueno, esto ha sido el libro. Yo tengo mucha hambre. Hemos hablado durante 3 horas Sí, de un solo libro. de un solo libro ¿Y qué y de vamos a leer deportes. para el próximo mes? Vamos a leer en principio El cazador de historias de Eduardo Galeano y Ujú. quizás le agreguemos, porque es un libro que ambos leímos con muchísima velocidad, ya lo terminamos y ni siquiera empezó el periodo de lectura. Sí, De hecho, bueno, sí, el sábado empezó. Este, pero quizás le agreguemos Cuentos para Tabures de Rodolfo Walsh, vamos a ver si lo logramos. si lo compramos. Sí, sí, hay que obtenerlo, no está Hay que fácil. obtenerlo. Así es, robar es Bueno, malo. Bueno, sé que hasta la próxima. hasta la próxima, finalizando transmisión.